José Correa, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien nos viene a hablar un tema súper importante de mucho interés nacional, como lo es la instalación de bases militares extranjeras en el país. Decano, muy buenos días, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí en este espacio. Queremos hablar precisamente de este tema que ya lo hemos venido topando en el noticiero, lo hablamos justamente también con el profe Pablo, hablábamos de las ventajas y desventajas de lo que podría traer esto. ¿Podría explicarnos qué rol jugó la base militar, para empezar, en Manta mientras estuvo operativo en Ecuador y cuáles fueron, en este caso, los motivos del cierre de la misma? Buenos días Carolina, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Pablito, Mauricio, buenos días también y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. La base de Manta tuvo operaciones aquí en el Ecuador, que habrá sido hasta el año 2008, 2009, ¿no? De lo que nosotros recordamos, ¿sí? Esta base militar, lo que termina saliendo del Ecuador, bueno, tenía el objetivo de venir a colaborar con el personal militar norteamericano para la lucha contra el narcotráfico, pero termina saliendo del Ecuador no por pedido ni capricho de una persona, ¿no? La base militar norteamericana termina siendo expulsada del Ecuador por una corriente popular y una corriente ciudadana grande que se generó durante muchos años, que se concretó finalmente con la Constitución del 2008 en el gobierno de Rafael Correa. Pero, a ver, yo creo que culpar a una persona de que esa base militar dejó de tener operaciones en el Ecuador es una gran mentira a la historia, es una gran mentira a lo que realmente ocurrió, porque fueron los ecuatorianos, ¿sí? Que en su mayoría vieron en una base militar no un apoyo militar, sino un ente de dominio, un ente de control político dentro del territorio sudamericano, porque más allá de cualquier cosa, lo que siempre ha existido en América Latina es un plan para poder controlar el uso de nuestros recursos, ¿no? Entonces, la ciudadanía lo que hizo fue reaccionar frente a eso y mucha gente protestó, mucha gente se opuso a que esa base militar continúe teniendo operaciones aquí en el Ecuador. Bueno, existen algunas opiniones encontradas y entre esas se dice que la eliminación de la base militar en Manta lo que ha traído consigo ha sido un aumento en realidad de los hechos delictivos, estas cuestiones del sicariato, delincuencia organizada. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué tan fundamentada está esta afirmación en datos? La base militar no tiene por objeto salir a patrullar las calles, no tiene por objeto salir a controlar el orden público ni la seguridad ciudadana. No lo hizo antes, no lo hará si en algún momento regresa una base militar al territorio nacional. Eso es competencia constitucional exclusiva de la Policía Nacional y, en cuanto a la defensa del territorio, de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, querer o creer que la base militar podía solucionar o puede solucionar algún problema, eso es una mentira. Luego, los datos dicen de que la permanencia de la base militar y su posterior salida no fueron un detonante en sí para poder mejorar o empeorar las cifras de las muertes violentas en el Ecuador. Lo que ocurrió en la práctica y lo que se conoce por la data es que más bien entre los años 2012 y 2017 los índices de muertes violentas se redujeron en el Ecuador. Ahora, ¿por qué se reducen? No porque exista o no exista una base de Manta, se reducen en cuanto y en tanto el Estado logre hacer inversión social y logre cubrir y satisfacer necesidades básicas de la gente. Si nosotros tenemos un Estado que intervenga integralmente las necesidades básicas de las personas, eso va a tener una consecuencia directa en la reducción de los índices de violencia. Si nosotros tenemos un Estado que no pueda ni siquiera proveer un servicio de luz a 24 horas a la ciudadanía, vamos a tener reacciones ciudadanas, vamos a tener respuestas ciudadanas. Vamos a tener reacciones sobre todo en las personas que la pasan más difícil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que son quienes tienen menores posibilidades de acceder a los servicios públicos, de acceder a un buen servicio de salud. Entonces, esas son las que terminan siendo consecuencias directas
y detonantes de los hechos de violencia que nosotros vemos hoy en las calles. Así como tenemos opiniones sobre que las personas creen que el haber eliminado una base militar en Manta hizo que incrementaran los crímenes y delitos de delincuencia organizada, también hay un grupo de personas que piensan que, pues bueno, traer una base extranjera a Ecuador traería muchos problemas consigo. ¿Qué tan válida es esta preocupación? Preguntémosle a los colombianos. Los colombianos tienen 8 bases militares, creo ya, y no han podido solucionar un problema de violencia que tienen desde hace más de 50 años. No es una garantía, no es, como te digo, ¿no? Yo tomo como punto de partida cuál es la función que haría una base militar en el Ecuador, una base militar extranjera en el Ecuador. Y no nos va a ayudar, si se quiere, de alguna forma en el patrullaje, en la detención de personas, de los problemas de la delincuencia que nosotros tenemos en el día a día. Eso no lo va a hacer una base militar extranjera. Se supone que va a aportar con inteligencia, se supone que va... Son supuestos, ¿sí? Uh-huh. Son supuestos. No digo que no lo vaya a hacer, no digo que no vaya a tener ningún aporte. Pero digo que esta ilusión que tenemos uh-huh. de que con una base militar los problemas se van a solucionar es una percepción incorrecta. Es una percepción equivocada, y no porque lo diga yo, sino porque las experiencias en el Ecuador y las experiencias en los países cercanos así lo reportan. Uh-huh. Compañero, usted... Vamos del otro punto, como analista de la Constitución ya en materia, ¿qué tan factible? ¿Cómo es el proceso de esto? No es una propuesta que sea un proyecto que se entrega, pero vamos al hecho de que ¿cuánto dura? ¿O cómo es el proceso que va a tomar para decidir o no? Porque esto no es yo lo decidí como presidente, sino yo lo entrego a la Corte Constitucional, pasa un proceso a la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar en ese momento? El poder constituyente derivado, como se le conoce al procedimiento de reforma de la Constitución, se puede ejercer a través de 2 vías, a través de la vía enmienda y a través de la vía de reforma. Un proceso es, al final aquí terminamos haciendo lo mismo, terminamos cambiando el texto de la Constitución. La diferencia entre uno y otro es saber y lograr identificar qué cambiamos de la Constitución, ¿sí? El poder de enmienda, de enmendar la Constitución, tiene mayores límites, mayores limitaciones o mayores prohibiciones. Yo no puedo hacer enmienda de la Constitución si voy a cambiar los elementos constitutivos del Estado, si voy a cambiar los elementos constitutivos de la Constitución, si voy a restringir derechos o voy a modificar el procedimiento de reforma. Pero en cambio, el procedimiento de reforma constitucional, ese tiene menos limitantes. Yo puedo cambiarle cosas más profundas a la Constitución, si se quiere, de alguna forma. Puedo meterme en temas que sí tengan que ver con elementos constitutivos del Estado, que sí tengan que ver con estructura de la Constitución. Y ese procedimiento, como tiene menos límites, como tiene menos prohibiciones, es más difícil. Es un poco más, tiene un poco más de trabas, porque le corresponde al proponente consensuar con el poder político y con el poder popular. ¿Por qué lo digo? Porque la Constitución, en el artículo 442, dice que cuando se propone una propuesta de reforma, que lo puede hacer la ciudadanía con un respaldo de firmas, que lo puede hacer el presidente de la República, en este caso lo está haciendo el presidente de la República, primero tiene que consensuar con el poder político en la Asamblea Nacional, tiene que lograr conseguir un consenso de la Asamblea para que se apruebe esa propuesta de reforma en la Asamblea, luego de un debate, luego de un procedimiento legislativo especial, porque lo que dice la Constitución es que tiene que conocerse este proyecto de reforma por lo menos en 2 debates, y entre un debate y otro no pueden haber menos de 90 días. Entonces, en este procedimiento especial que se ha establecido en el artículo 442 de la Constitución, dice que además de eso, además de lograr el consenso del poder político en la Asamblea, se tiene luego que convocar un referéndum para que la gente termine decidiendo si es que acepta o no ese cambio que se va a hacer a la Constitución, esa reforma que se haría a la norma constitucional. Ese es un poco el trámite, ¿no? Ese es un poco el camino que se debe seguir para que esto pueda ocurrir. Es decir, lo que nosotros hoy tenemos que hacer es más bien una difusión de las cosas y de los datos reales para que la ciudadanía pueda tomar una decisión informada. Al final del día es lo que termina siendo importante, ¿no? Que las y los ciudadanos puedan tener los elementos claros suficientes para poder decir por qué sí o para poder decir por qué no. Claro, y habría que hacer un análisis un poco más de trasfondo, porque si dentro de la agenda
el gobierno nacional no estaba, podría decir que no estaba esta situación de las bases, porque si no lo hubiese preguntado en el referéndum. Entonces, ¿cuál es tu análisis con respecto a esta? ¿Qué lleva, a dónde conlleva esta situación? La improvisación, desesperación electoral, ganas de ponernos a debatir de otras cosas. Hoy tenemos nosotros un gobierno que ha fracasado en temas de seguridad porque nunca tuvo una planificación que permita solucionar un problema que se sabía que teníamos en materia de seguridad, como tampoco ha podido solucionar un problema que sabía que teníamos en materia energética. Entonces, lo que vemos es una consecuencia de eso. Porque a este país le hace falta más hablar de política, a este país le hace falta más formar políticamente a la gente, a este país le hace falta que las organizaciones políticas sean más serias con la gente, sean más responsables con la gente y pongan allí como candidatos a personas que hayan militado, que se hayan preparado, que hayan planificado un eventual gobierno, ¿no? Un gobierno local, un gobierno provincial o un gobierno nacional. Hoy lo que nosotros tenemos es una consecuencia de la improvisación de todo, la improvisación de ser todo. ¿Consideras también que esto es parte como para separar a los votantes y determinar, poner en agenda de cada uno y agenda de los medios también, este tema para poder determinar, bueno, el que no está a favor de esto está en contra del país o alguna situación similar? O sea, sin duda, ¿no? El presidente en las declaraciones que hizo calificó de narcotraficantes a los que propusieron la eliminación de la base de Manta. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, yo estuve parado afuera de la base de Manta protestando en contra de que una base militar extranjera existe en el Ecuador. Yo no he vendido ni un gramo de cocaína ni de marihuana en mi vida, por si acaso, ¿no? Entonces, esa polarización a la que se quiere llegar, que se criticó además en el discurso inicial del presidente Noboa, no es más que eso, ¿no? Es lo que te digo. Es tratar de improvisar porque, bueno, estamos de cara a un proceso electoral y los políticos están tratando de hacer cálculo de votos, o sea, saber qué discurso le digo a la gente que le guste más para que yo pueda captar esos votos. Y bajo el discurso de que y bajo esa postura de qué discurso le doy a la gente para que le guste más, sacrificamos a cada rato la planificación del Estado, sacrificamos la institucionalidad del Estado. Entonces, tratamos siempre de acomodar las cosas a cómo se va a escuchar bonito. Se escucha bonito decirle a los jóvenes, yo soy ambientalista y estoy de acuerdo con que no se explote el Yasuní. Y al final soy gobierno y sigo explotando el Yasuní, cuando una consulta popular me dice que no lo haga, ¿no? Entonces, se sacrifica mucho el Estado a costa del discurso político. Ya pasando al otro extremo, vuelta, a ver, se indica que tener una base extranjera en territorio ecuatoriano va a permitir luchar contra el crimen organizado transnacional para tener más que todo esta base aquí que permita identificar los objetivos claros. El gobierno de Estados Unidos ha invertido, pero me imagino que estas inversiones no son porque tú eres chévere, sino son por situaciones que también tú tienes que dar. Entonces, en ese sentido, ¿qué debemos pensar para ver si es factible o no esta base? O sea, luego también, no sé si hay un juego del gato y el ratón, porque ayer vinieron los representantes norteamericanos a decir que ellos no están interesados en poner una base militar en el Ecuador. Entonces, la gente también tiene que saber que no es que vamos a votar porque existe una base norteamericana, no es que vamos a votar porque existe una base en Manta. O sea, vamos a votar por la posibilidad de que existan bases militares en el Ecuador, bases militares extranjeras en el Ecuador. Es decir, mañana viene otro presidente, que no es Noboa, que es amigo de los chinos, y pueda que los chinos pongan una base militar en el Ecuador. O viene otro presidente que es amigo de los rusos, y los rusos ponen una base militar en el Ecuador. Entonces, hay que decirle a la gente el discurso completo. No estamos votando porque vuelva a la base de Manta. Esa no va a ser la postura. La postura es eliminar un artículo de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras y luego son los gobiernos los que terminan, lo digo entre comillas, ¿no?, negociando, porque es parte del lobby del derecho internacional, terminan negociando dónde, con quién,
con quiénes, y al final lo que nosotros tenemos ahí es una historia contada a medias. Entonces, ya se habla, por ejemplo, de que la base militar que quieren no sería en Manta, sino sería en San Cristóbal, en las Islas Galápagos. Se está hablando mucho de eso, y puede ser que sea en Puerto Bolívar, puede ser que sea... Nosotros no vamos a elegir, no nos van a preguntar si queremos que una base militar norteamericana se ponga en un sitio, no. La propuesta es eliminar esa prohibición constitucional, y la propuesta la hace este presidente, que no sabemos si se va a elegir en inicios del próximo año. Es decir, queda ahí una posibilidad abierta muy, de mucho riesgo para la gente. Pero la gente tiene que saberlo, porque al final yo sí creo mucho en que, partiendo desde esta teoría democrática de la Constitución, en donde la Constitución tiene fuerza por el origen popular que tiene, entonces es la gente la que tiene que enterarse bien, y es la gente la que tiene que tomar la decisión y luego asumir las consecuencias de esa decisión también, ¿no? Claro. Yo precisamente hablando de esto, desde su perspectiva, ¿cree que existen alternativas viables para mejorar la seguridad del país sin necesidad de poner o instalar una base militar extranjera? ¿Qué medidas internas se podrían implementar para poder fortalecer la seguridad en Ecuador? Bueno, además, en este discurso de las bases internacionales, o de la cooperación internacional para el narcotráfico, se puede hacer convenios de cooperación internacional para combatir el narcotráfico sin la necesidad de que una base militar extranjera esté en el Ecuador. Eso primero. O sea, yo puedo buscar cooperación internacional, alianzas internacionales para combatir el narcotráfico, para combatir la delincuencia, sin la necesidad de que vengan militares a estacionarse aquí en mi país, en mi territorio. Segundo, lo que te decía hace rato, Carolina, inversión estatal integral. No podemos nosotros seguir manteniendo el discurso de que el Estado tiene que reducirse, si ya vemos que existen consecuencias sociales cuando yo reduzco el Estado. Existen consecuencias sociales cuando dejo abandonadas las escuelas. Existen consecuencias sociales cuando la gente en los hospitales se muere porque no tiene medicina, porque no tiene atención. Entonces, tiene que existir tiene que existir intervención integral del Estado. A mí, esto ha pasado aquí en Machala, en Puerto Bolívar. Yo he visto un esfuerzo importante de la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas para retirar cámaras, por ejemplo. Ustedes reportaban, ustedes la prensa, ¿no? Reportaron de que habían retirado cámaras de seguridad que tenían algunos grupos organizados en varias zonas de Puerto Bolívar. Sacaron las cámaras un día. ¿Pero qué hiciste el otro día? ¿Qué hiciste el otro día para que la gente no vuelva a poner esas cámaras? ¿Qué hiciste el otro día para que la gente que estaba siendo controlada tenga oportunidades de tener un proyecto de vida diferente? Si solo haces una acción, que la acción, la más común es la acción punitiva, es decir, cojo a una persona, la encierro y la meto a la cárcel. ¿Qué más hago yo como Estado para poder corregir el entorno familiar de esa persona que fue a la cárcel? ¿Qué hago yo como Estado para que los hijos de esa persona no se dediquen a lo mismo que su padre o que su hermano que fue a la cárcel? Si no se entregan oportunidades, si no se interviene integralmente a los sectores sociales más vulnerables, no vamos a cambiar nosotros esta realidad. A corto plazo ni a largo plazo la vamos a solucionar. Hablando precisamente de una presencia de una base militar extranjera dentro de, justamente conversábamos también con el profe Pablo, con Daniel, de que estamos hablando de traer como un pedazo de Estados Unidos aquí. ¿Usted cree desde su punto de vista que eso afectaría las relaciones diplomáticas con otros países? ¿Habría tensión con otros países? ¿Ecuador se convertiría en un foco de tal vez una guerra futura por hacer lazos estrechos de esta manera con Estados Unidos? Al final del día, los países tienen la libertad de poder decidir con quién hacen relaciones internacionales y cómo las hacen, además, ¿sí? Y hay cosas que nosotros ya vemos que no es necesario tener una base militar para que eso ocurra. O sea, yo creo que en el mundo a nosotros sí nos ven hoy en día como un aliado de los norteamericanos. O sea, no hace falta que venga esa base militar
para que el mundo crea que nosotros tenemos buenas relaciones comerciales con los gringos, que los gringos pueden venir. Digo los gringos en este aspecto coloquial, ¿no? Este aspecto coloquial de hacer referencia a los norteamericanos. Que ellos puedan venir, que nosotros podamos ir. O sea, yo creo que esa posible base militar norteamericana no va a ser sino sumar y tributar a este discurso y a este contexto en el que ya vivimos actualmente, ¿no? Además que Estados Unidos es como ese compañero del colegio con el que tú no te puedes pelear, ¿no? Sí, entonces yo creo que internacionalmente existe eso también, de que por mucho que se lo critique por ciertos sectores, sigue siendo ese aliado que impone condiciones. O sea, basta con decirte que nosotros hoy salimos a comprar una botella de agua o salimos a pagar la comida con dólares. O sea, desde ahí tú marca el punto de relación que tenemos nosotros con los norteamericanos, que son los que... O sea, nosotros utilizamos su moneda, ¿no? O sea, partamos desde allí para poder saber cómo nos ven a nosotros en el mundo. Mauricio. Doctor, acá tenemos algunos comentarios. Fabián Carrera pone: mientras el Estado ecuatoriano tenga funcionarios y servidores públicos que manejen tarifas para hacer su trabajo, los conflictos sociales tendrán legitimada su reacción. Y también nos ponen que Correa usó el mismo tema sobre la base de demanda en su tiempo para polarizar y dividir a la población. Son las perspectivas que tiene la gente que nos ve a través de las redes sociales. ¿Qué piensa al respecto? Eso es un discurso polarizador, o sea, seguir trayendo temas que Correa dijo, que sigue siendo un discurso polarizador, o sea, caemos en el juego de hacer lo que criticamos. Lo que tenemos que hacer es vivir el país más allá de Correa. Sí, o sea, y eso le hace falta a este país, vivir el país más allá de Correa, porque el correísmo o el presidente Rafael Correa hizo muchas cosas importantes para el país. También cometió muchos errores, ¿no? Pero hizo cosas muy importantes que esta polarización no las deja ver, o sea, o no las hace defender a la gente. Entonces, yo creo que nosotros debemos vivir el país más allá de Rafael Correa y debemos comenzar a preocuparnos por qué estoy haciendo hoy yo para evitar esa polarización, que le criticaba al Rafael Correa. ¿Qué estoy haciendo yo hoy, por ejemplo, como gobierno? Que, los anticorreístas, que Correa era un terrible déspota, era un terrible prepotente que se iba contra la prensa. Hoy tenemos ministros que llaman a la prensa con bravuconadas a gritarle a los periodistas. Eso era lo que se le criticaba a Correa, ¿sí? Que tenía estas actitudes en algún momento fuertes contra la prensa. Y hoy estamos viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, debemos pasar nosotros, yo creo, esa barrera y comenzar a vivir el Ecuador del 2024 que necesita consensos, que necesita hacer conciencia de que tenemos que defender la institucionalidad del Estado con cosas más allá de que si me gusta o no me gusta la persona, de que si me gusta o no me gusta la forma de hacer las cosas. Lo que nosotros tenemos es que manejar una sola línea de discurso, no cambiarlo. No decirle, como en este ejemplo que te pongo, ¿no? De la prepotencia contra la prensa, no decir que ahora sí está justificado. No estaba justificado antes, no está justificado ahora, y así se debe defender siempre la institucionalidad del Estado. Decano, le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias por darnos esos puntos de vista tan importantes. Creo que es importante que la ciudadanía, quienes nos están viendo, sepan muchísimo de esto. Es un tema, como ya lo hemos dicho, de interés nacional, que hay que tomar en cuenta y no hay que dejarlo de lado a la hora de tomar una decisión. Muchísimas gracias. Un mensaje final para el público que nos está viendo en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación, a la gente decirle que se informe, que la democracia se fortalece con ciudadanía informada, ¿sí? Candela Noticias.